Nunca pensé que mi ordinaria mañana de martes se convertiría en el comienzo de una pesadilla. Pero eso es exactamente lo que pasó cuando mi marido, Michael, me pidió $30,000 de la nada. El día empezó como cualquier otro. Me desperté a las 6:30 de la mañana, le di un beso de buenos días a Michael y fui a la cocina arrastrando los pies para preparar café. Nuestra modesta casa de 2 dormitorios en los suburbios de Boston estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el ocasional canto de los pájaros afuera. Me serví una taza de café, añadiendo un chorrito de nata y 2 azúcares, mi ritual matutino habitual. Mientras me sentaba en la pequeña mesa de nuestra cocina, bebiendo mi café y hojeando mi teléfono, noté que Michael parecía fuera de lugar. Estaba caminando de un lado a otro en nuestra sala de estar, sus pasos creando un ritmo constante en nuestros crujientes pisos de madera. No era propio de él estar tan inquieto. Michael solía ser el más tranquilo en nuestra relación, siempre sensato y sereno. Pero hoy era diferente. Tenía el ceño fruncido y seguía pasándose las manos por el pelo oscuro, un hábito nervioso que había notado durante nuestros 5 años de matrimonio. ¿Todo bien, cariño?, grité, tratando de mantener mi voz informal a pesar del creciente nudo de preocupación en mi estómago. Michael saltó ligeramente al oír mi voz, como si hubiera olvidado que estaba allí. Se giró hacia mí y pude ver la capa de sudor en su frente. Sí, dijo, agitando la mano con desdén. Solo, pensando en cosas del trabajo. Asentí, no del todo convencido. Michael trabajaba como asesor financiero en una empresa local. Si bien su trabajo podía ser estresante a veces, nunca lo había visto tan preocupado por eso. Lo observé mientras continuaba caminando, golpeando ansiosamente su pie cada vez que hacía una pausa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio incómodo, Michael se detuvo abruptamente y soltó: Emma, necesito $30,000. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas e inesperadas. Sentí mi mano apretarse alrededor de mi taza de café, la cuchara que había estado usando para revolver mi café tintineando fuertemente contra la cerámica. $30,000. Repetí, mi voz apenas era más que un susurro. Michael, eso es mucho dinero. ¿Qué está pasando? Los ojos de Michael recorrieron la habitación, mirando a cualquier parte menos a mí. Tenía las manos apretadas en puños a los costados y podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Es urgente, dijo vagamente, todavía evitando mi mirada. No puedo explicarlo ahora, pero, créeme, Emma. Lo necesito. Me quedé allí sentado, atónito. En todos nuestros años juntos, Michael nunca me había pedido tanto dinero. Siempre habíamos sido abiertos sobre nuestras finanzas, compartíamos una cuenta conjunta y tomábamos grandes decisiones juntos. Esta solicitud, y el secreto que la rodea, parecía una violación de la confianza que habíamos construido. Michael, dije lentamente, tratando de mantener mi voz firme, sabes que te amo, pero no puedo entregar esa cantidad de dinero sin saber por qué. Somos un equipo, ¿recuerdas? Pase lo que pase, podemos resolverlo juntos. Por un momento pensé que podría abrirse. Sus hombros se hundieron y dejó escapar un profundo suspiro. Pero entonces, tan rápidamente como había aparecido, la vulnerabilidad desapareció. Apretó la mandíbula y cuando finalmente me miró a los ojos, había una dureza que nunca antes había visto. Te lo dije, Emma, no puedo explicarte ahora, dijo, su voz adquiriendo un borde de frustración. ¿No puedes simplemente confiar en mí en esto? Sentí un destello de ira ante sus palabras. La confianza era una vía de doble sentido y, en ese momento, Michael no me estaba dando muchas razones para confiar en él. Pero cuando lo miré realmente vi algo en sus ojos que me hizo detenerme. Detrás de la frustración y el secretismo, había miedo. Miedo real y palpable. En contra de mi buen juicio, me encontré asintiendo. Está bien, dije en voz baja. Está bien, transferiré el dinero. Pero Michael, esta conversación no ha terminado. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí para escucharte. El alivio inundó el rostro de Michael y, por un momento, volvió a parecerse a mi marido, el hombre del que me había enamorado, el hombre en quien confiaba mi vida. Gracias, Emma, dijo,
con la voz llena de emoción. Prometo que te lo explicaré todo pronto. Cuando saqué mi teléfono para realizar la transferencia, no pude evitar la sensación de que estaba cometiendo un gran error. 30,000 pesos no era una suma pequeña. Era una gran parte de nuestros ahorros, dinero que habíamos estado ahorrando para renovaciones en el hogar y tal vez incluso para formar una familia algún día. Pero la mirada en los ojos de Michael no podía decir que no a eso. El resto del día transcurrió en una bruma de tensión y palabras no dichas. Michael se retiró a su estudio y cerró la puerta con llave, otro comportamiento inusual que me puso los nervios de punta. Intenté seguir con mi día lo más normalmente posible, pero mi mente seguía dando vueltas en la conversación de esa mañana. ¿Para qué podría Michael necesitar tanto dinero? ¿Por qué no pudo decírmelo? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, cada una trayendo consigo una nueva ola de preocupación y duda. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, intenté una vez más abordar el tema. Michael, comencé, empujando mi lasaña apenas tocada alrededor de mi plato, sobre esta mañana, pero antes de que pudiera terminar, Michael me interrumpió. Ahora no, Emma, dijo con voz tensa. Por favor, solo, ahora no. Me quedé en silencio, el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros. Mientras observaba a Michael alejarse de la mesa y retirarse una vez más a su estudio, sentí una profunda sensación de inquietud en mi estómago. Esto no era propio de él, el secretismo, la tensión, el miedo. Algo andaba muy mal y estaba decidido a descubrir qué. Más tarde esa noche, mientras yacía despierto en nuestra cama, escuchando el sonido de Michael dando vueltas y vueltas a mi lado, tomé una decisión. Si Michael no me dijera lo que estaba pasando, tendría que descubrirlo por mí mismo. Amaba a mi esposo, pero no podía ignorar la voz en mi cabeza que me decía que había más en esta historia de lo que él dejaba entrever. Cuando finalmente me quedé dormido, un pensamiento se repetía en mi mente, fuera lo que fuese en lo que Michael estuviera involucrado, en cualquier problema en el que estuviera, yo lo apoyaría. Pero primero necesitaba saber la verdad. Lo que no sabía era que la verdad sería mucho más complicada y peligrosa de lo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente me desperté en una cama vacía. El reloj de la mesita de noche parpadeó a las 6:15 de la mañana, antes de la hora habitual en que Michael salía a trabajar. Bajé las escaleras con la esperanza de atraparlo antes de que se fuera, pero todo lo que encontré fue una nota garabateada apresuradamente en el mostrador de la cocina. Tuve que hacer algunos recados. Vuelvo más tarde. M. ¿Mandados? ¿A las 6 de la mañana? El nudo de inquietud en mi estómago se apretó. Mientras preparaba mi café de la mañana, mis ojos seguían dirigiéndose a la silla vacía de Michael en la mesa de la cocina. Los acontecimientos de ayer se repitieron en mi mente, su paso nervioso, la impactante solicitud de $30,000, el miedo en sus ojos. Nada de eso tenía sentido y cuanto más pensaba en ello, más me preocupaba. Estaba a punto de tomar un sorbo de café cuando escuché un zumbido. El teléfono de Michael estaba sobre el mostrador, vibrando con una llamada entrante. Antes de que pudiera siquiera pensar en contestar, la puerta principal se abrió y Michael irrumpió, luciendo nervioso. Olvidé mi teléfono, murmuró, agarrándolo antes de que pudiera vislumbrar la pantalla. Lo miró y su rostro palideció ligeramente. No es nada, dijo rápidamente, notando mi mirada inquisitiva. Solo cosas de trabajo. Michael, comencé, pero él ya se dirigía hacia la puerta. Lo siento, tengo que irme. Hablaremos más tarde, ¿vale? Y con eso, se fue, dejándome de pie en la cocina, con el café enfriándose en mis manos. Me quedé allí durante un largo momento, dividida entre mi confianza en Michael y la creciente sospecha de que me estaba ocultando algo importante. Siempre habíamos sido honestos el uno con el otro, era la base de nuestra relación. Pero ahora me sentía como si estuviera viviendo con un extraño. Tomando una decisión en una fracción de segundo, corrí escaleras arriba, me puse algo de ropa y agarré las llaves de mi auto. Sabía que seguir a Michael no era lo correcto, pero no podía quitarme la sensación de que si no actuaba ahora, podría perderlo para siempre por cualquier problema en el que estuviera. Logré ver el auto de Michael justo cuando giraba hacia Maple Street. Manteniendo una distancia segura,
lo seguí por las calles familiares de nuestro suburbio de Boston. El tráfico de primera hora de la mañana era ligero, lo que me facilitó seguirlo sin que nadie me viera. Mientras conducíamos, mi mente corría con posibilidades. ¿Estaba conociendo a alguien? ¿Estaba en algún tipo de problema? Después de unos 20 minutos, el coche de Michael se detuvo en el aparcamiento de un concesionario de coches de alta gama en el centro de Boston. Estacioné al otro lado de la calle, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba haciendo aquí? Vi a Michael salir de su auto y entrar al concesionario. A través de los grandes ventanales lo pude ver hablando con un vendedor, gesticulando animadamente. Caminaron, mirando varios autos, pero parecían volver una y otra vez a un elegante auto deportivo rojo que debió haber costado una fortuna. Mi confusión creció. Michael siempre había sido práctico cuando se trataba de coches. Conducía un sedán sensato que consumía buena gasolina y era fácil de aparcar en la ciudad. Este llamativo auto deportivo estaba tan fuera de lugar para el que me pregunté si no estaba entendiendo mal lo que estaba viendo. Pero entonces, para mi total incredulidad, vi a Michael estrechar la mano del vendedor. Se dirigieron a un escritorio, donde Michael empezó a firmar papeles. Me quedé boquiabierto cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Él estaba comprando el auto. Con nuestro dinero. Con los $30,000 que me había pedido ayer mismo. Me sentí mal del estómago. ¿Cómo pudo hacer esto? Habíamos estado ahorrando ese dinero para nuestro futuro, para renovaciones en el hogar, para formar una familia. ¿Y lo estaba arruinando todo en un auto deportivo? No tenía ningún sentido. Estaba a punto de salir de mi auto y confrontarlo cuando vi otro auto entrar al estacionamiento. De él salió una mujer mayor, Sarah, la madre de Michael. Mi confusión se profundizó. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Vi cómo Sarah se acercaba a Michael, con una brillante sonrisa en su rostro. Para mi sorpresa, Michael le entregó las llaves del auto deportivo. Sarah aplaudió encantada, mirando a todo el mundo como una niña en la mañana de Navidad. Las piezas empezaron a encajar, pero formaron una imagen que no quería ver. Michael había tomado nuestros ahorros, dinero por el que habíamos trabajado duro, dinero en torno al cual habíamos planeado nuestro futuro, y los había usado para comprar un auto de lujo para su madre. ¿Sin siquiera discutirlo conmigo? Sentí una ola de emociones que me invadía, ira, traición, confusión. Este no era el Michael que yo conocía. Este no era el hombre con el que me había casado. El Michael que conocí nunca actuaría así a mis espaldas, nunca tomaría una decisión financiera tan importante sin hablar conmigo primero. Mientras estaba sentado allí, tratando de procesar lo que había visto, vi a Michael y Sarah abrazándose. Parecían felices, despreocupados. Mientras tanto, sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi marido, de repente quedó en duda. No podía soportar mirar más. Encendí mi auto y me alejé antes de que cualquiera de ellos pudiera verme. El camino a casa fue borroso, mi mente repetía todo lo que había visto una y otra vez. Cuando entré en el camino de entrada, mi sorpresa inicial había dado paso a una ira latente. Una vez dentro, caminé por la sala de estar, como lo había hecho Michael ayer. ¿Cómo pudo mentirme así? ¿Por qué no me dijo simplemente que quería comprarle un coche a su madre? Podríamos haberlo discutido, encontrado una manera de hacerlo funcionar sin poner en peligro nuestro futuro financiero. En cambio, había elegido el secreto y el engaño. A medida que pasaban las horas, mi ira se enfrió lentamente y fue reemplazada por una tristeza profunda y dolorosa. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Lena, para hablarlo, pero no me atrevía a decir las palabras en voz alta. Decirlo lo haría real, y una parte de mí todavía esperaba que todo esto fuera un gran malentendido. Cuando oí el coche de Michael aparcar en el camino de entrada esa noche, me preparé. Una parte de mí quería confrontarlo de inmediato, exigirle respuestas. Pero otra parte, la parte que todavía lo amaba, todavía quería creer en él, me detuvo. Necesitaba tiempo para pensar, para descubrir cómo abordar esto sin destruir por completo nuestro matrimonio. Así que cuando entró Michael, luciendo cansado pero extrañamente aliviado, me obligué a sonreír. ¿Cómo estuvo su día?
Pregunté, odiando lo falsa que sonaba mi voz. Oh, ya sabes, lo de siempre, respondió vagamente. Muchas reuniones, llamadas de clientes. Nada emocionante. Asentí, la mentira flotando pesadamente en el aire entre nosotros. Mientras Michael subía las escaleras para ducharse, yo me quedé en la sala de estar, con la mente acelerada. Sabía que no podría mantener esta farsa por mucho tiempo. La verdad tendría que salir a la luz, y pronto. Pero por ahora, necesitaba ordenar mis pensamientos, tratar de entender por qué Michael haría esto. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, Michael profundamente dormido a mi lado, me quedé mirando al techo, completamente despierta. El hombre a mi lado, el hombre al que había prometido amar y apreciar, de repente se sintió como un extraño. Pensé en la vida que habíamos construido juntos, los planes que habíamos hecho. ¿Cómo podríamos salir adelante de esto? ¿Cómo podría volver a confiar en él? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse a través de nuestras cortinas, tomé una decisión. No confrontaría a Michael todavía. Necesitaba más información. Si estaba dispuesto a mentir sobre esto, ¿qué más podría estar ocultando? La idea me provocó un escalofrío, pero sabía que tenía que descubrirlo. Mañana, decidí, empezaría a acabar. Revisaba nuestros extractos bancarios, nuestras facturas de tarjetas de crédito, cualquier cosa que pudiera darme una pista de lo que realmente estaba pasando. Porque una cosa estaba clara, el coche no era toda la historia. Tenía que haber más y estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Cuando finalmente me quedé dormido, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. ¿Qué tan bien conocía realmente al hombre con el que me casé? Y más importante aún, ¿podría nuestro amor sobrevivir a la respuesta a esa pregunta? A la mañana siguiente me desperté sintiendo que no había dormido nada. El peso del descubrimiento de ayer me oprimía, haciéndome difícil incluso levantarme de la cama. Pero me obligué a seguir los movimientos de mi rutina diaria, evitando al mismo tiempo los ojos de Michael al otro lado de la mesa del desayuno. Parecía ajeno a mi confusión interior, charlando sobre el trabajo y los planes para el fin de semana como si todo fuera normal. Como si no me hubiera mentido y gastado nuestros ahorros en un coche para su madre. Asentí y sonreí en los momentos apropiados, pero por dentro estaba gritando. Después de que Michael se fue a trabajar, me senté en la mesa de la cocina, mirando mi computadora portátil. Me había prometido a mí mismo que comenzaría a investigar, trataría de descubrir qué más podría estar ocultando Michael. Pero ahora que me enfrentaba a la tarea, me sentí paralizado. ¿Realmente quería saberlo? ¿Qué pasaría si descubría algo que destruiría nuestro matrimonio para siempre? Pasaron las horas mientras luchaba conmigo mismo. Preparé innumerables tazas de café, traté de distraerme con las tareas del hogar, pero mis pensamientos seguían dando vueltas en las mismas preguntas. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿Qué otros secretos guardaba? Era media tarde cuando finalmente me armé de valor para iniciar sesión en nuestra banca en línea. Me temblaron las manos mientras escribía la contraseña, temiendo lo que podría encontrar. Pero antes de que pudiera hacer clic en entrar, un sonido me hizo congelar. Golpear. 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 El sonido resonó por toda la casa, fuerte y deliberado. Este no fue el alegre rap de nuestra vecina, la señora Johnson, que vino a charlar. Tampoco fue el golpe apresurado del chico de FedEx que dejaba un paquete. No, este golpe fue diferente. Autorizado. Demandante. Cerré mi computadora portátil y me levanté, con el corazón acelerado. A través de la ventana de la cocina, pude ver a dos hombres parados en nuestro porche delantero. Iban vestidos con trajes oscuros y sus rostros eran serios e ilegibles. No parecían vendedores ni misioneros religiosos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba quiénes podrían ser y qué querían. Mientras me debatía entre abrir o no la puerta, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Con manos temblorosas, lo recogí. Emma, la voz de Michael llegó en un susurro de pánico antes de que pudiera siquiera saludar. Hagas lo que hagas, no abras la puerta. Michael, ¿qué está pasando? Siseé en respuesta,
con los ojos fijos en la puerta principal. Los golpes habían cesado, pero podía ver las sombras de los hombres a través del cristal esmerilado. No se iban. No puedo explicarlo ahora, dijo Michael, con la voz tensa por el miedo. Simplemente no lo abras. Estoy de camino a casa. La línea se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me paré en medio de la cocina, con la mente dando vueltas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían? ¿Y por qué Michael les tenía tanto miedo? Los golpes se reanudaron, esta vez más fuertes. Salté ante el sonido y casi dejo caer mi teléfono. Mi mente recorrió las posibilidades. ¿Eran policías? ¿Pero por qué Michael me diría que no dejara entrar a la policía? ¿Eran delincuentes? La idea envió una nueva ola de miedo a través de mí. Caminé de puntillas hasta la sala de estar, tratando de ver mejor a los hombres sin que me vieran. Ambos eran altos y de hombros anchos, con el pelo muy corto y expresiones severas. Uno de ellos estaba hablando por teléfono, su voz era demasiado baja para que yo pudiera entender las palabras. Mientras miraba, el otro hombre se giró y miró directamente a la ventana donde yo estaba parado. Me agaché rápidamente, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que debían poder oírlo. ¿Me había visto? ¿Intentarían entrar por la fuerza? Me arrastré de regreso a la cocina, manteniéndome agachado para evitar las ventanas. Mi mente era un torbellino de confusión y miedo. ¿En qué nos había metido Michael? Pensé en llamar a la policía, pero la advertencia de Michael me detuvo. Si estos hombres eran peligrosos, involucrar a la policía podría empeorar las cosas. Los minutos transcurrían agonizantemente lentos. Los golpes continuaron intermitentemente, a veces cesando durante varios minutos antes de reanudarse, más insistentes que antes. Cada vez que se reanudaba, me estremecía, esperando escuchar el sonido de vidrios rotos o madera astillada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo de la cocina, con la espalda pegada a los armarios, saltando con cada sonido. Parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos 20 minutos. Entonces, finalmente, escuché el sonido de neumáticos sobre la grava. El coche de Michael. Miré por la ventana de la cocina y el alivio me inundó cuando vi a Michael saltar del auto y correr hacia la casa. Pero mi alivio rápidamente se convirtió en miedo renovado cuando vi a los dos hombres interceptarlo en el jardín delantero. Incluso desde la distancia, pude ver la tensión en el cuerpo de Michael. Hablaba rápidamente y movía las manos en gestos agitados. Los hombres escucharon impasibles, asintiendo de vez en cuando o diciendo algo en respuesta. No podía oír lo que decían, pero podía ver el rostro de Michael palidecer a cada segundo. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres asintieron una vez más y se dieron vuelta para irse. Se subieron a un sedán negro estacionado al otro lado de la calle y se marcharon, dejando a Michael solo en el césped, con cara de shock. Corrí a abrir la puerta mientras Michael caminaba hacia la casa a trompicones. Prácticamente cayó en mis brazos mientras cruzaba el umbral, su cuerpo temblaba. Michael, dije, ayudándolo a sentarse en el sofá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? Me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y culpa que me revolvió el estómago. Lo siento mucho, Emma, susurró. Nunca quise que esto sucediera. ¿Algo de qué? Exigí, mi miedo se convirtió en frustración. Michael, tienes que decirme qué está pasando. Ahora. Él asintió y respiró hondo. Es una larga historia, dijo. Y no es bueno. Pero tienes razón, mereces saber la verdad. Cuando Michael empezó a hablar, sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. La historia que contó estaba tan alejada de todo lo que había imaginado que me encontré luchando por creerla. Pero a medida que continuaba, las piezas empezaron a encajar, el comportamiento reservado, la repentina necesidad de dinero, el miedo en sus ojos. Resultó que el coche no era solo un regalo impulsivo para su madre. Era parte de un intento desesperado de pagar una deuda que la familia de Michael tenía con algunas personas muy peligrosas. Después de que papá murió, explicó Michael, su voz apenas era más que un susurro, descubrí que había pedido dinero prestado a algunas, digamos, gente no muy agradable. Mucho dinero.
y cuando falleció, la deuda recayó en mamá. Vinieron tras ella, Emma la amenazó. Tenía que hacer algo. Escuché en silencio atónito mientras Michael detallaba cómo había tratado de manejar la situación por su cuenta, pensando que podría pagar la deuda poco a poco sin que nadie lo supiera. Pero había subestimado cuánto se debía y cuán impacientes se estaban volviendo los acreedores. Se suponía que el coche nos daría más tiempo, dijo con la voz entrecortada. Fue un pago inicial, para demostrarles que realmente queríamos devolverlo. Pero no fue suficiente. Quieren el resto y lo quieren pronto. A medida que se hizo evidente el alcance total de nuestra situación, sentí una mezcla de emociones invadirme. Ira hacia Michael por ocultarme esto, miedo por lo que estas personas pudieran hacer y una tristeza profunda y dolorosa por la confianza que se había roto entre nosotros. Pero cuando miré a Michael realmente lo miré, vi al hombre del que me había enamorado. El hombre que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Sí, había cometido errores, enormes. Pero él había estado tratando de protegerme, de manejar una situación terrible por su cuenta. Resolveremos esto, me oí decir, extendiendo la mano para tomar su mano. Juntos. No más secretos, ¿de acuerdo? Michael asintió y apretó mi mano con fuerza. No más secretos, estuvo de acuerdo, con alivio evidente en su voz. Mientras estábamos sentados en el sofá, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la sala de estar, supe que nuestra terrible experiencia estaba lejos de terminar. Teníamos una montaña de deudas con las que lidiar, gente peligrosa pisándonos el cuello y una relación que reconstruir. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí un rayo de esperanza. Lo que viniera después, lo afrontaríamos juntos. Y tal vez, solo tal vez, encontremos una manera de superar esto más fuerte que antes. A medida que la conmoción por la revelación inicial de Michael comenzó a disiparse, me sentí abrumado por una avalancha de preguntas. Nos sentamos en el sofá. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas y miedo persistente. Afuera, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre nuestra sala de estar. Se sentía surrealista, como si fuéramos actores de algún extraño drama criminal en lugar de una pareja normal en los suburbios de Boston. Empieza desde el principio, dije finalmente, mi voz más firme de lo que sentía. Necesito entenderlo todo, Michael. No más medias verdades ni omisiones. Michael asintió y se pasó una mano por el cabello, un hábito nervioso que había visto más en los últimos días que en todo nuestro matrimonio. Respiró hondo y empezó a hablar. Comenzó hace aproximadamente un año, poco después de la muerte de papá, dijo en voz baja y tensa. Estaba ayudando a mamá a ordenar sus papeles, tratando de poner todo en orden para el patrimonio. Fue entonces cuando encontré algunos documentos inusuales. Mientras Michael hablaba, sentí que mi mundo se inclinaba cada vez más fuera de su eje. Describió haber encontrado acuerdos de préstamo escondidos en el estudio de su padre, documentos que revelaron un lado de su padre que nunca había conocido. John, mi suegro, siempre había parecido un hombre muy estable y responsable. La idea de que hubiera estado involucrado con usureros era casi imposible de creer. Al principio pensé que era un error, continuó Michael. Confronté a mamá al respecto, pero ella rompió a llorar. Dijo que papá había estado luchando con el negocio durante años, tratando de mantenerlo a flote. Había recurrido a estas personas como último recurso. Escuché, mi mente daba vueltas mientras intentaba procesar esta información. El negocio de construcción de John siempre había parecido exitoso desde fuera. Habíamos pasado muchas cenas familiares escuchándolo hablar de sus últimos proyectos. ¿Cómo es que ninguno de nosotros había visto la verdad? ¿Cuánto cuesta? Pregunté, temiendo la respuesta. El rostro de Michael palideció. Originalmente, alrededor de 100,000 pesos. Pero con sus tasas de interés y tarifas. Se detuvo, tragando saliva. Es más del triple. El número me golpeó como un golpe físico. Más de $300,000. Era una suma astronómica, mucho más de lo que podíamos esperar pagar rápidamente. No era de extrañar que Michael hubiera estado tan desesperado. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, incapaz de evitar el dolor en mi voz.
Se supone que debemos ser socios, Michael. Podríamos haber resuelto esto juntos. Me miró con los ojos llenos de una mezcla de culpa y desesperación. Quería protegerte, dijo en voz baja. Y me dio vergüenza. Pensé que podía manejarlo yo sola, pagarlo poco a poco sin que nadie lo supiera. Pero no quisieron esperar. Empezaron a amenazar a mamá, apareciendo en su casa a todas horas. Tenía que hacerlo. Hacer algo. A pesar de lo enojado que estaba por las mentiras, podía entender la motivación de Michael. La muerte de su padre lo había golpeado duramente y la idea de que su madre estuviera amenazada debía haber sido aterradora. Aún así, el secreto nos había puesto a todos en peligro. El auto, dije, las piezas finalmente encajaron en su lugar. Por eso se lo compraste a tu mamá. No fue solo un regalo. Michael asintió. Era un pago inicial, explicó. Para mostrarles que realmente queríamos pagar la deuda. Pensé que nos daría más tiempo, pero... Se detuvo, con expresión sombría. Pero no fue suficiente, terminé por él. Los hombres que habían aparecido antes en nuestra puerta de repente cobraron mucho más sentido. ¿Cuánto tiempo tenemos? La respuesta de Michael me provocó un escalofrío. Una semana. ¿Quieren el resto del dinero en una semana, o...? No pudo terminar la frase, pero no era necesario. La amenaza era clara. Mi mente se aceleró, tratando de encontrar soluciones. Podríamos vender la casa, cobrar nuestros 401k, tal vez pedir un préstamo al banco. Pero incluso entonces sabía que no sería suficiente. No en solo una semana. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, odiando lo pequeña y asustada que sonaba mi voz. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un destello de determinación en los ojos de Michael. Tengo un plan, dijo. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad. Mientras esbozaba su idea, sentí una mezcla de esperanza y terror. Era peligroso, potencialmente ilegal y podía explotarnos espectacularmente en la cara. Pero al considerar la alternativa, la inminente amenaza de violencia contra nosotros y la madre de Michael, supe que teníamos que intentarlo. Está bien, dije finalmente, respirando profundamente. Hagámoslo. Pero Michael, hacemos esto juntos. No más cosas de lobos solitarios. Estamos en esto como un equipo, o nada en absoluto. Él asintió, el alivio evidente en su rostro. Juntos, estuvo de acuerdo, extendiendo la mano para apretar mi mano. Mientras estábamos sentados allí, planificando nuestros próximos movimientos, no pude evitar pensar en lo rápido que habían cambiado nuestras vidas. Hace apenas unos días, mi mayor preocupación había sido de qué color pintar la habitación de invitados. Ahora estábamos conspirando para burlar a criminales peligrosos y conseguir cientos de miles de dólares. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Nos comunicamos con amigos y familiares y les contamos una historia sobre una oportunidad de inversión repentina para explicar nuestra necesidad de efectivo. Consideramos la posibilidad de vender cualquier cosa de valor que tuviéramos, mi coche, el costoso reloj de Michael e incluso el anillo de compromiso que le había dejado su abuela. Cada dólar que juntamos se sintió como una pequeña victoria, pero no fue suficiente. A medida que se acercaba la fecha límite, la presión comenzó a pasar factura. Michael apenas dormía, pasaba horas hablando por teléfono y encorvado sobre su computadora portátil, tratando de encontrar una salida a este lío. Me dediqué a investigar, buscando lagunas legales o programas de asistencia que pudieran ayudarnos. La tensión en nuestra relación era palpable. A pesar de nuestro acuerdo de trabajar juntos, hubo momentos de frustración y culpa. Más de una vez me pregunté cómo habíamos terminado aquí, si había algo que podría haber hecho diferente para evitarlo. Pero incluso en nuestros momentos más oscuros, hubo un lado positivo. Mientras trabajábamos juntos para resolver este problema aparentemente imposible, vislumbraba al hombre del que me había enamorado, la determinación de Michael, su mente inteligente, su amor inquebrantable por su familia. Me recordó por qué me había casado con él en primer lugar. 3 días antes de la fecha límite, logramos un gran avance. El plan de Michael, por arriesgado que fuera, empezó a tomar forma. No teníamos todo el dinero, ni cerca,
pero teníamos una propuesta que podría salvarnos el pellejo. Mientras nos preparábamos para encontrarnos con los hombres que tenían nuestro destino en sus manos, sentí una extraña mezcla de terror y euforia. Todo esto podría salir terriblemente mal, pero era nuestra única oportunidad. ¿Estás listo para esto?, preguntó Michael mientras estábamos junto a la puerta principal, preparándonos para irnos. Lo miré, notando las líneas de preocupación que habían aparecido en su rostro durante la semana pasada, la determinación en sus ojos. A pesar de todo, sentí una oleada de amor por este hombre que se había esforzado tanto por proteger a su familia, incluso si sus métodos habían sido equivocados. Listo como siempre lo estaré, respondí, extendiendo la mano para enderezar su corbata. Vamos a enfrentar la música. Mientras caminábamos hacia el auto, de la mano, supe que lo que pasara después cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, sentí un rayo de esperanza. Estábamos juntos en esto, para bien o para mal. Y juntos, tal vez, podamos encontrar una salida a esta pesadilla. El sol se estaba poniendo mientras conducíamos hacia la ciudad, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Era hermoso, un marcado contraste con la ansiedad que se revolvía en mi estómago. Mientras Michael navegaba por las concurridas calles, me encontré orando a Dios, al universo, a cualquiera que pudiera estar escuchando por la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Pase lo que pase después, una cosa era segura, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El viaje hasta Boston pareció llevar horas, aunque en realidad apenas fueron 30 minutos. Cada luz roja era una eternidad, cada giro una decisión que podía acercarnos a la salvación o a la perdición. Los nudillos de Michael estaban blancos sobre el volante, y me encontré revisando obsesivamente una y otra vez los documentos que habíamos preparado, como si pudiera encontrar alguna solución mágica escondida entre líneas. Nos detuvimos en un edificio de oficinas anodino en el distrito financiero. Ya era tarde y la calle estaba inquietantemente silenciosa. La única señal de vida era un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, el mismo que había visto afuera de nuestra casa días antes. «Esto es todo», dijo Michael, su voz apenas era más que un susurro. Se volvió hacia mí y sus ojos buscaron mi rostro. «Emma, ¿estás segura de esto? No tienes que entrar. Puedo manejar esto sola». Sacudí la cabeza con firmeza. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?» Además, agregué, tratando de inyectar algo de ligereza a la situación, alguien necesita evitar que hagas algo estúpido. El fantasma de una sonrisa cruzó por el rostro de Michael y apretó mi mano. «¿Qué haría sin ti?» Cuando nos acercábamos al edificio, los hombres del sedán negro salieron a nuestro encuentro. De cerca, eran incluso más intimidantes de lo que recordaba. El más alto, un hombre con el pelo gris muy corto y una cicatriz que le recorría la mandíbula, dio un paso adelante. «Señor y señora Collins», dijo con voz grave y sin emociones. «Justo por aquí». Lo seguimos al interior del edificio y hasta el 5º piso. La oficina a la que entramos estaba escasamente amueblada, con solo un gran escritorio y algunas sillas. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre al que solo puedo describir como la personificación del peligro. Era mayor, tal vez en sus 60 años, con cabello plateado y ojos azules penetrantes que parecían mirarme a través de mí. Esto, me di cuenta con un escalofrío, debe ser el señor Kovacs, el hombre del que Michael me había hablado, del que sostenía nuestro destino en sus manos. «Por favor, siéntate», dijo Kovacs, señalando las sillas frente a su escritorio. Su acento era débil pero notable, Europa del Este tal vez. Mientras nos sentamos, no pude evitar notar a los dos hombres que nos habían escoltado en posiciones junto a la puerta. No habría un escape fácil. «Entonces, señor Collins», comenzó Kovacs, sus ojos fijos en Michael. «¿Confío en que tengas mi dinero?» Sentí Michael tenso a mi lado. Este fue todo, el momento de la verdad. «Señor Kovacs», comenzó, su voz más estable de lo que esperaba. «Hemos venido a ofrecerle una propuesta». Kovacs levantó una ceja, un parpadeo de diversión cruzando su rostro. «¿Una propuesta?» «Creo que nuestro acuerdo fue bastante claro. Debes una deuda y esa deuda se debe». «Entendemos eso», intervisé, sorprendiéndome con mi audacia.
Kovacs giró su mirada hacia mí, y luché contra el impulso de encogerse en mi silla. Pero estamos pidiendo la oportunidad de pagarlo de una manera que pueda beneficiar a todos. Michael asintió, retomando donde lo dejé. Él presentó nuestro plan, un esquema de reembolso estructurado que vería la deuda valió la pena en los próximos 2 años. Liquidamos activos, sacamos préstamos, trabajamos trabajos adicionales si tuviéramos que hacerlo. Pero más que eso, Michael ofreció su experiencia financiera para ayudar a la organización de Kovacs a administrar su dinero de manera más efectiva, potencialmente aumentando sus ganancias. Mientras Michael hablaba, vi Kovacs con cuidado. Su expresión se mantuvo impasible, pero pude ver un rayo de interés en sus ojos. Cuando Michael terminó, hubo un largo momento de silencio. Una propuesta interesante, dijo Kovacs finalmente. Pero, ¿por qué debería estar de acuerdo con esto cuando simplemente podría tomar lo que me deben ahora? Porque somos más valiosos para ti vivos y trabajando que los muertos o en la cárcel, dije, las palabras que cayeron antes de que pudiera detenerlas. Escuché a uno de los hombres por la puerta cambiar incómodamente, pero seguí adelante. Si nos da esta oportunidad, recuperará su dinero y luego algo. Si no, bueno, podría obtener algo, pero ¿a qué costo? ¿Y cuánto tiempo antes de que las autoridades comiencen a hacer preguntas? Kovacs se recostó en su silla, considerándonos pensativamente. La tensión en la sala era palpable. Podía sentir el sudor goteando por mi espalda, y la pierna de Michael rebotaba nerviosamente a mi lado. Tienes coraje, señora Collins, te daré eso, dijo Kovacs después de lo que parecía una eternidad. Pero el coraje no paga deudas. No, acordó Michael, pero el negocio inteligente sí. Y esta es una decisión comercial inteligente, señor Kovacs. Le ofrecemos un retorno garantizado de su inversión, más el beneficio de mi asesoramiento financiero. Usted sabe mi reputación en la industria. Siguió otro largo silencio. Continué el aliento, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Esta fue nuestra última oportunidad, nuestra única esperanza. Si Kovacs se negó. Muy bien, dijo Kovacs finalmente. Estoy dispuesto a considerar su propuesta. Pero necesitaré algunas garantías. Lo que siguió fue la negociación más intensa de mi vida. Nos regatamos las tasas de interés, los horarios de pago y los términos del trabajo de consultoría de Michael. Kovacs condujo un trato duro, exigiendo colateral que me hizo girar el estómago, la escritura de nuestra casa, mi anillo de compromiso, incluso un porcentaje de las ganancias futuras de Michael. A través de todo, me sorprendió la compostura de Michael. El hombre sentado a mi lado no era el esposo nervioso y secreto de la semana pasada. Este era el Michael que conocía, seguro, agudo y decidido. Mientras lo veía negociar, sentí una renovada oleada de amor y admiración. Pasaron las horas. En algún momento, alguien trajo café. El rico aroma es un contraste surrealista con la tensa atmósfera. Me dolía la espalda por sentarse tanto tiempo, y mi mente estaba nadando con números y términos legales. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse a través de las ventanas, llegamos a un acuerdo. No era ideal, los términos eran duros, y estaríamos viviendo con un presupuesto reducido en el futuro previsible. Pero estábamos vivos y tuvimos una oportunidad. Cuando el abogado de Kovacs elaboró el papeleo, el hombre mismo nos fijó con una mirada de acero. Te estoy arriesgando, dijo, su voz baja y amenazante. No me hagas arrepentirme. Asentimos solemnemente, la amenaza tácita colgando pesada en el aire. Mientras firmamos los documentos, sentí una mezcla de alivio y temor. Nos habíamos comprado tiempo, pero ¿a qué costo? El sol estaba completamente levantado cuando salimos del edificio. Las calles cobraron vida con los viajeros temprano en la mañana. Mientras caminábamos hacia nuestro auto, sentí que estábamos en un sueño. ¿Eso realmente había sucedido? Lo hicimos, dijo Michael suavemente, incrédulo evidente en su voz. No puedo creer que realmente lo hayamos hecho. Asentí, demasiado agotado para hablar. Habíamos ganado esta ronda, pero sabía que nuestra prueba estaba lejos de terminar. Los próximos 2 años serían una lucha constante, una caminata de la cuerda floja con consecuencias devastadoras si nos resbalamos.
mientras conducíamos a casa, los eventos de la noche se reproducían en mi mente. Pensé en los riesgos que habíamos tomado, las promesas que habíamos hecho. Pensé en el hombre sentado a mi lado, que había estado dispuesto a arriesgar todo para proteger a su familia. Michael, dije mientras llegamos a nuestro camino de entrada, la vista familiar de nuestra casa consoladora y extraña después de la noche que tuvimos. Prométeme algo. Se volvió hacia mí, su rostro grabado con fatiga pero sus ojos alerta. Cualquier cosa. No más secretos, dije con firmeza. Pase lo que pase de aquí en adelante, lo enfrentamos. Michael extendió la mano, tomando mi mano en la suya. Lo prometo, dijo, su voz llena de emoción. No más secretos. Estamos juntos en esto, para bien o para mal. Cuando entramos en nuestra casa, el peso de lo que se adelantó se asentó sobre nosotros. Los próximos 2 años nos probarían de una manera que ni siquiera podíamos imaginar. Pero mientras miraba a Michael, sentí un rayo de esperanza. Habíamos enfrentado a uno de los hombres más peligrosos de Boston y salimos con vida. Lo que sea que viniera después, lo enfrentaríamos uno al lado del otro. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en días, me permití creer que tal vez, solo tal vez, lo superaríamos más fuerte que nunca. Las semanas posteriores a nuestra negociación con el señor Kovacs fueron una actividad borrosa. Nuestras vidas habían sido al revés, y ahora teníamos que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Los términos de nuestro acuerdo fueron duros, dejándonos apenas lo suficiente como para cubrir nuestras necesidades básicas después de hacer los pagos mensuales. Pero estábamos vivos y tuvimos la oportunidad de hacer las cosas bien. Michael se lanzó a su trabajo con un fervor que nunca había visto antes. Estaba despierto antes del amanecer todos los días, trabajando en su trabajo regular en la firma financiera y luego pasaba tardes y fines de semana en su trabajo de consultoría para Kovacs. Pude ver el peaje que le estaba tomando, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la tensión en sus hombros, pero nunca se quejó. También hice mi parte, recogiendo turnos adicionales en el hospital donde trabajaba como enfermera. Vendimos todo lo que pudimos ahorrar, mi automóvil, la mayoría de nuestros muebles, incluso nuestro televisor. Cada dólar contaba ahora. Fue difícil ver que nuestra casa se vació lentamente de las cosas que habíamos recogido a lo largo de los años, pero me recordé a mí mismo que eran solo cosas. Lo que importaba era nuestra seguridad y nuestro futuro. A pesar del estrés y el agotamiento, había un lado positivo en nuestra situación. Los secretos que habían amenazado con destrozarnos ahora estaban a la intemperie, y nos enfrentamos a este desafío juntos. Nuestra comunicación mejoró dramáticamente. Tuvimos que ser abiertos y honestos entre nosotros sobre todos los aspectos de nuestras finanzas. No siempre fue fácil, pero nos acercó de una manera que no esperaba. Una noche, aproximadamente un mes después de nuestro nuevo arreglo, llegué a casa tarde de un doble turno para encontrar a Michael sentado en la mesa de nuestra cocina, con la cabeza en sus manos. Por un momento, el miedo me agarró, había salido algo mal. ¿Estábamos en peligro de nuevo? Miguel, dije suavemente, colocando mi bolso. ¿Qué ocurre? Levantó la vista y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, Emma, dijo, su voz se ahogó de emoción. Lamento meternos en este desastre, por mentirte, por todo. Me senté a su lado, tomando su mano en la mía. Oye, mírame, dije suavemente. Cuando me miró a los ojos, continué, estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Sí, cometiste errores, pero estás trabajando muy duro para arreglarlos. Ambos lo somos. Michael apretó mi mano, una triste sonrisa en su rostro. No te merezco, dijo suavemente. Bueno, suerte dura, respondí, tratando de aligerar el estado de ánimo. Estás atrapado conmigo. Entonces nos reímos, una liberación de tensión que se sintió casi extranjera después de semanas de estrés. Cuando nuestra risa se desvaneció, Michael me llevó a un fuerte abrazo. Te amo, susurró. Lo prometo, haré esto bien. Y lo intentó, todos los días. Ambos lo hicimos. No fue fácil, hubo momentos en que la presión se sintió abrumadora, cuando la tentación de rendirse era casi demasiado para soportar. Pero avanzamos, día a día,
dólar por dólar. 6 meses después de nuestro plan de pago, llegamos a nuestro primer obstáculo importante. Recibí una llamada de la madre de Michael, Sarah, llorando. Había sido diagnosticada con cáncer de seno y necesitaba cirugía. Las facturas médicas serían sustanciales, incluso con el seguro. Ya estábamos estirados al límite financieramente. ¿Cómo podríamos ayudar? Esa noche, Michael y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, vertiendo nuestro presupuesto por centésima vez, tratando de encontrar dinero que simplemente no estaba allí. Tal vez podríamos pedirle a Kovacs una extensión, sugirió Michael vacilante. La idea envió un escalofrío por mi columna vertebral. Teníamos mucho cuidado de cumplir con cada pago a tiempo, no queriendo dar a Kovacs ninguna razón para renunciar a nuestro acuerdo. ¿Pero qué opción teníamos? La reunión con Kovacs fue tensa. Pude ver el desdén apenas oculto en sus ojos cuando Michael explicó la situación. Por un momento, estaba seguro de que iba a rechazar. Pero luego, para mi sorpresa, aceptó un aplazamiento de 3 meses de nuestros pagos. La familia es importante, dijo, su voz desprovista de emoción. Pero recuerde, señor Collins, esto no cambia nada a largo plazo. La deuda aún se pagará. Dejamos su oficina sintiendo una mezcla de alivio y temor. Teníamos un espacio para respirar, ¿pero a qué costo? Los intereses sobre nuestra deuda continuarían acumulando, haciendo que nuestros pagos futuros sean aún más altos. Los siguientes meses fueron un torbellino de visitas al hospital, noches a altas horas de la noche que investigaron opciones de tratamiento y largas conversaciones con Sarah sobre sus miedos y esperanzas. A pesar de todo, vi un lado de Michael que nunca antes había visto. Era tierno y paciente con su madre, feroz en su defensa por su cuidado y, de alguna manera, lograba mantenerse al día con sus compromisos laborales. Tan desafiante que fue este periodo, también nos acercó a una familia. Sarah se mudó con nosotros durante su recuperación, y nuestra pequeña casa estaba llena de calidez que había faltado. Tuvimos noches de cine en las que todos nos metíamos en nuestro sofá de segunda mano, riendo de las viejas comedias. Tuvimos largas conversaciones sobre tazas de té, compartiendo historias y sueños que nunca antes habíamos expresado. Un año en nuestro plan de reembolso, recibimos noticias inesperadas. El trabajo de consultoría de Michael para Kovacs había tenido tanto éxito que el hombre le ofreció un puesto de tiempo completo con su organización. El salario era sustancial, lo suficiente como para pagar potencialmente nuestra deuda años antes de lo previsto. Michael y yo pasamos días agonizando por la decisión. Por un lado, era una oportunidad para liberarnos de esta carga antes de lo que esperábamos. Por otro lado, significaba atarnos aún más con un hombre que sabíamos que era peligroso. Al final, decidimos correr el riesgo. Michael aceptó el trabajo, con la condición de que todo su trabajo estaría por encima de la junta ilegal. Kovacs estuvo de acuerdo, aparentemente divertido por la insistencia de Michael en la ética. El próximo año pasó volando en un borrón de largas horas de trabajo, presupuesto cuidadoso y progreso gradual. Vimos que nuestra deuda se encogió mes de mes a mes, cada pago se sintió como una pequeña victoria. La salud de Sarah mejoró y se mudó a su propia casa, aunque lo visitó a menudo. Cuando nos acercamos a la marca de 2 años de nuestro acuerdo original, nos dimos cuenta de que estábamos cerca, tan cerca, de pagar la última de las deudas. Habíamos vivido apenas nada, trabajamos hasta el hueso, pero el final estaba a la vista. El día que hicimos nuestro pago final fue surrealista. Nos sentamos en la oficina de Kovacs, el mismo lugar donde habíamos negociado para nuestras vidas hace 2 años, y observamos cómo marcaba nuestra deuda pagada en su totalidad. No hubo celebración, no felicitaciones. Solo un breve asentimiento y nuestro negocio concluye. Cuando salimos del edificio por última vez, sentí que un peso me levantaba de los hombros. Éramos libres. La pesadilla había terminado. Esa noche, Michael y yo nos sentamos en el piso de nuestra sala de estar casi vacía, compartiendo una botella de champán barato. Lo hicimos, dijo Michael, una nota de incredulidad en su voz. Me apoyé contra él, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Lo hicimos, estuve de acuerdo. ¿Y ahora qué? Michael estuvo callado por un momento. Ahora, dijo lentamente, reconstruimos.
Juntos. Mientras lo miraba, vi al hombre del que había enamorado, ahora mayor, con algunos pelos grises más y líneas de preocupación, pero sigue siendo lo mismo en su núcleo. Habíamos pasado por el infierno y la espalda, cometimos errores y sacrificios, pero salíamos del otro lado más fuerte. Juntos, se hizo eco, levantando mi vaso en una tostada. Teníamos un largo camino por delante. Nuestros ahorros se agotaron, nuestro crédito fue disparado y tuvimos puentes para reconstruir con amigos y familiares que habíamos descuidado durante nuestra prueba. Pero por primera vez en 2 años, podríamos mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Mientras nos sentamos allí, planeando nuestros próximos pasos, me di cuenta de algo. Esta experiencia, por terrible que hubiera sido, nos había enseñado lecciones invaluables sobre la confianza, la perseverancia y el verdadero significado de la asociación. Nos habíamos enfrentado a la peor vida que podría arrojarnos, y habíamos sobrevivido. Lo que sea que vino después, sabía que podíamos manejarlo. Juntos.